¿Alguna vez has sentido el peso de una culpa que no se va? Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Incluso después de pedir perdón, ¿te has preguntado si Dios realmente te ha perdonado o si aún hay condena escondida en tu historia? ¿Vives tu vida cristiana como alguien libre o como alguien que todavía se siente acusado? Hay momentos en que las voces del pasado, los errores cometidos y las heridas no sanadas se levantan como testigos silenciosos, recordándonos lo que fuimos, lo que hicimos y lo que creemos no merecer. El enemigo lo sabe, y por eso usa la culpa como su arma más sutil, no siempre para llevarnos al pecado, sino para mantenernos lejos de la libertad. Pero Romanos 8 comienza con una declaración que silencia toda condenación humana, espiritual o interna. Una verdad que no depende de nuestro rendimiento, ni de cuán fuerte sea nuestra fe, sino de una realidad irreversible. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puedes imaginar lo que significaría vivir sin miedo al castigo, sin temor al rechazo de Dios, sin cargar más con tu pasado? Este capítulo no es solo una promesa hermosa, es una proclamación celestial que cambia por completo la forma en que caminas, oras, sirves y esperas. Y entonces la pregunta es esta: ¿estás verdaderamente en Cristo o solo cerca de Él? Porque la ausencia de condenación no es para los que lo admiran, ni para los que lo visitan los domingos. Es para los que están en Él, unidos, cubiertos, sellados por su sangre, guiados por su Espíritu. Este estudio te va a confrontar, pero también te va a liberar. Porque si estás en Cristo, no hay condenación posible. Y si no lo estás, hoy es el día para entrar en Él y ser verdaderamente libre. Romanos 8:1. Se narra ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta no es solo una frase inspiradora, es una sentencia eterna pronunciada desde el tribunal celestial de Dios. Pablo no habla de una posibilidad futura, ni de una esperanza incierta. Declara un hecho irrevocable para los que están en Cristo Jesús. Ya no existe condenación. El juicio que merecían fue absorbido completamente por Cristo en la cruz. Y lo que queda ahora no es castigo, sino libertad. El ahora con el que comienza el versículo indica una transición definitiva. Después de explicar en capítulos anteriores que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y después de mostrar que la justificación viene solamente por la fe, Pablo da un giro glorioso. Ahora, en esta nueva realidad del Evangelio, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Esa palabra ahora señala el tiempo de la gracia, el tiempo de la redención cumplida. Cuando dice ninguna condenación, usa un lenguaje absoluto. No hay sombra de juicio, ni memoria de culpa. No existe un solo cargo pendiente. No hay un pecado que haya quedado fuera del alcance de la cruz. No se trata de una reducción de condena, ni de una suspensión temporal.
Es una cancelación completa, definitiva e irreversible. La condenación fue destruida, porque el Cordero de Dios llevó sobre sí la maldición que nosotros merecíamos. La clave está en estar en Cristo Jesús. No se trata de pertenecer a una religión, ni de practicar ritos externos. Es una unión espiritual real, donde el creyente ha sido injertado en Cristo como rama en la vid. Estar en Cristo significa estar cubierto por su justicia, unido a su muerte y resurrección, escondido en su gracia. Esta verdad transforma toda la relación con Dios. Ya no nos acercamos como culpables rogando misericordia, sino como hijos seguros del amor de su Padre. Pablo agrega, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta no es una condición para obtener la justificación, sino una descripción de aquellos que han sido verdaderamente justificados. Quien está en Cristo ha recibido el Espíritu Santo, y aunque aún lucha contra la carne, ya no vive bajo su dominio. Ahora camina por una senda nueva, impulsado por una vida que no proviene de su naturaleza caída, sino del poder del Espíritu. Este primer versículo de Romanos 8 no solo consuela, establece el fundamento sobre el cual se construye toda nuestra identidad como creyentes. Ya no somos esclavos del temor, ni rehenes del pasado. No vivimos tratando de pagar una deuda que ya fue saldada. Caminamos con la frente en alto, no por orgullo, sino por la certeza de que la condenación ya no tiene poder sobre nosotros. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vivir sin miedo al juicio, sin peso de culpa y sin cadenas de acusación. Romanos 8, 2-4. Se narra porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo explica por qué ya no hay condenación. Porque una nueva ley ha entrado en vigor. No se trata de una ley escrita en tablas de piedra, sino de una ley viviente, poderosa y espiritual. Es la ley del Espíritu de vida, que nos ha hecho libres de una ley antigua y opresiva, la ley del pecado y de la muerte. Aquí no se habla de una ley en el sentido legalista, sino como un principio dominante, como una fuerza que gobierna. Antes de conocer a Cristo, vivíamos bajo una ley interna que nos arrastraba al pecado y nos conducía inevitablemente a la muerte. Por más que quisiéramos hacer el bien, la carne era más fuerte. El alma estaba cautiva. El corazón era esclavo. La conciencia, aunque dolida, no tenía poder para resistir el dominio del mal. Pero el Espíritu de vida ha venido a romper ese dominio. Y lo ha hecho no desde afuera, sino desde dentro. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos liberta desde lo más profundo. No nos da simplemente una segunda oportunidad, nos da una nueva naturaleza. La antigua ley producía condenación porque nos mostraba la santidad de Dios, pero no nos daba poder para alcanzarla. La nueva ley del Espíritu no solo revela, sino que transforma. La ley de Moisés era justa, santa y buena, pero era impotente para cambiar al hombre caído. Su debilidad no estaba en ella misma, sino en el material sobre el que actuaba la carne humana, rebelde y corrompida. Por eso Pablo dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, la ley podía acusar, pero no podía salvar, podía iluminar, pero no podía regenerar. El hombre necesitaba algo más que mandamientos, necesitaba un redentor. Entonces entra en escena el milagro de la gracia. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo vino como hombre real, pero sin pecado, se hizo semejante a nosotros, pero sin nuestra corrupción, y en su carne pura y obediente Dios condenó al pecado mismo, lo despojó de su poder, lo expuso, lo venció, lo clavó en la cruz. ¿Por qué hizo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nuestro esfuerzo, sino por su obra en nosotros. Es decir, que lo que la ley pedía, una vida santa,
una obediencia perfecta, una justicia sin mancha. Ahora se cumple no por medio de reglas externas, sino por la obra interna del Espíritu en los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este cambio no es solo doctrinal, es una revolución espiritual. Antes estábamos condenados porque no podíamos cumplir la ley. Ahora somos libres porque Cristo la cumplió por nosotros y nos dio su Espíritu para que podamos caminar en obediencia desde el corazón. Ser guiados por el Espíritu no es un estado místico desconectado de la realidad. Es una vida donde nuestras decisiones, afectos, pensamientos y acciones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios, porque el poder que opera en nosotros es mayor que el poder que nos esclavizaba antes. El creyente no vive bajo presión de cumplir la ley por miedo, sino que empieza a cumplirla por amor, porque el Espíritu no nos empuja como un amo duro, sino que nos conduce como un Padre que camina a nuestro lado. Romanos 8, 5, 8. Se narra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an adjustable implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. En estos versículos, Pablo introduce un contraste absoluto y definitivo: dos tipos de personas, dos maneras de pensar, dos estilos de vida, dos destinos eternos. Esta división no es superficial ni religiosa, sino espiritual y esencial. No se basa en cuán moral seas, ni en cuántas veces vas a la iglesia, sino en quién gobierna tu mente y tu corazón. El apóstol habla de los que son de la carne y los que son del Espíritu. No está refiriéndose a pecadores versus santos, o creyentes maduros versus inmaduros. Está hablando de dos naturalezas diferentes, dos realidades interiores que definen completamente cómo una persona vive, piensa y actúa. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Su enfoque está en esta vida, en lo material, en el ego, en los placeres, en lo inmediato. No importa si son religiosos, caritativos o exitosos, si su mente no ha sido regenerada, siguen estando bajo la ley del pecado. Por el contrario, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en lo eterno, en la voluntad de Dios, en la obediencia, en la santidad, en el reino. Esta diferencia de enfoque no es trivial, es una cuestión de vida o muerte. Pablo lo dice con toda claridad. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No hay punto medio. La mente carnal lleva inevitablemente a la separación de Dios. Puede parecer buena en apariencia,
pero está espiritualmente muerta. Solo la mente controlada por el Espíritu tiene acceso a la verdadera vida, esa que brota desde el interior y se manifiesta en paz, gozo y comunión con Dios. Más aún, Pablo declara algo inquietante. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No dice simplemente que la carne se aleja de Dios, sino que es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. No quiere ni puede. La carne no puede obedecer a Dios porque su naturaleza está corrompida. Y mientras alguien viva gobernado por la carne, aunque hable de Dios, aunque practique rituales, no puede agradar a Dios. Es espiritualmente incapaz. Esta verdad es un golpe a todo intento de salvación por esfuerzo humano. Nadie puede producir por sí mismo una vida espiritual auténtica. Nadie puede reformar su carne lo suficiente como para volverse aceptable delante de Dios. Por eso necesitamos algo mucho más profundo que una mejora de conducta. Necesitamos un nuevo nacimiento. Solo aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo y caminan en esa nueva vida pueden vivir en una forma que agrade a Dios. Solo ellos tienen la mente renovada, los afectos purificados, la voluntad rendida, y aunque todavía luchen contra la carne, ya no viven según ella. Este pasaje nos llama a examinar dónde está nuestra mente la mayor parte del tiempo, qué ocupa nuestros pensamientos, qué alimenta nuestras decisiones, qué motiva nuestras acciones. Si lo que domina es la carne, aunque tenga apariencia de bien, el resultado será muerte. Pero si lo que gobierna es el Espíritu, el fruto será vida y paz, aun en medio de la tormenta. Romanos 8, 9, 10. Se narra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Después de mostrarnos la diferencia radical entre vivir según la carne y según el Espíritu, Pablo ahora afirma una identidad gloriosa: mas vosotros no vivís según la carne. Esta frase no es una sugerencia moral ni una aspiración religiosa, es una declaración de identidad espiritual. El creyente verdadero no pertenece al sistema de la carne, porque una nueva vida ha comenzado en su interior. Esta realidad solo es posible si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí Pablo no habla de una visita ocasional del Espíritu, ni de una experiencia emocional pasajera. Se refiere a una residencia permanente. El Espíritu no viene como huésped, sino como dueño de casa. Mora, habita, transforma. La condición para ser cristiano no es haber firmado una membresía, haber sido bautizado o recitar una oración. La verdadera evidencia de pertenecer a Cristo es tener al Espíritu de Cristo habitando dentro. Y Pablo lo deja claro: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta frase corta pero contundente elimina toda apariencia vacía de religiosidad. No se trata de si te consideras cristiano, sino de si el Espíritu realmente mora en ti. Tener al Espíritu no es solo una emoción o una experiencia puntual, es una marca eterna de adopción. Es la garantía de que el creyente ha sido sellado, regenerado y transformado desde lo más profundo. Donde el Espíritu habita, la carne ya no reina. Puede estar presente pero ya no domina. Pablo reconoce una tensión real en el creyente. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, es decir, seguimos viviendo en un cuerpo que lleva las consecuencias del pecado: debilidad, tentación, fragilidad. Pero esa no es toda la historia, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dentro de ese cuerpo mortal, una nueva vida ha sido encendida. No se trata de la mejora del antiguo hombre, sino del nacimiento de una nueva criatura, una vida que brota no por obras, sino por la justicia que nos ha sido imputada por medio de Cristo. Esta tensión entre el cuerpo que muere y el Espíritu que vive no es una contradicción, sino una evidencia del ya, pero todavía no del reino de Dios. Ya hemos sido salvados, pero aún esperamos la redención total.
Ya hemos sido hechos justos en Cristo, pero aún luchamos con la debilidad de la carne. Sin embargo, el Espíritu Santo es la garantía de que lo que ha comenzado será perfeccionado. Saber que el Espíritu mora en nosotros cambia cómo enfrentamos cada día. Ya no dependemos de nuestras fuerzas. Ya no estamos solos ante la tentación. Ya no caminamos a oscuras. El Dios vivo ha hecho morada en nosotros, no para visitarnos de vez en cuando, sino para guiarnos permanentemente en una vida que vence, que ama, que resiste, que crece. Romanos 8:11 se narra: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Pablo eleva ahora nuestra comprensión a una dimensión aún más gloriosa. La presencia del Espíritu en el creyente no solo transforma el alma, sino que garantiza la redención total del cuerpo. Esta promesa nos invita a mirar más allá de nuestra fragilidad presente para anclarnos en la certeza de una victoria completa. El argumento es poderoso. Si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús mora en ti, entonces ese mismo poder opera en tu interior. No estamos hablando de una influencia menor, ni de una emoción espiritual. Es el Espíritu del Dios vivo, que venció la muerte en Cristo y que ha sido derramado sobre los creyentes como garantía de una transformación completa. El creyente no vive solo con la esperanza de una mejor vida aquí, sino con la certeza de una resurrección futura. Así como Cristo resucitó físicamente, tú también serás vivificado. Esto no es poesía, es doctrina eterna. Dios no solo redime tu espíritu, Él también restaurará tu cuerpo. Un día, lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo débil será fortalecido, lo mortal será absorbido por la vida. Mientras tanto, vivimos en cuerpos que se desgastan, se enferman, envejecen y mueren, pero no están sin propósito ni sin esperanza. El cuerpo mortal es ahora templo del Espíritu, y aunque lleve las marcas del pecado original, ha sido consagrado como morada de Dios. Por eso, aunque esté debilitado, será vivificado. La palabra vivificará no se refiere solo a una futura resurrección gloriosa, sino también a una operación continua del Espíritu en nuestro cuerpo aquí y ahora. El Espíritu nos fortalece cuando estamos agotados, nos consuela cuando hay dolor, nos sostiene cuando la enfermedad toca a la puerta, nos renueva cuando sentimos que nuestras fuerzas se acaban. Y cuando llegue el día de nuestra muerte, el Espíritu no nos abandonará. Él será quien nos levante, quien nos transforme, quien complete la obra de redención iniciada en nuestro corazón. Esta verdad transforma cómo enfrentamos el sufrimiento físico, la debilidad y la muerte. No vemos el cuerpo como un enemigo, sino como un instrumento de Dios en proceso de glorificación. No tememos el sepulcro, porque sabemos que la tumba no tiene la última palabra. El mismo poder que venció a la muerte en la mañana de la resurrección ya está obrando en nosotros. Por eso, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, como dijo Pablo, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16-6. La resurrección no es un evento aislado del pasado, ni solo una esperanza futura. Es una realidad que comenzó en el alma del creyente y se completará con la redención de su cuerpo. El cristiano, entonces, no vive por el miedo a la muerte, sino por la esperanza de la resurrección. Porque si el Espíritu que resucitó a Jesús está en ti, la muerte no tiene poder final sobre ti. Romanos 8:14-17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La obra del Espíritu no solo nos transforma internamente, ni nos promete una futura resurrección. Nos introduce a la familia de Dios como hijos legítimos. Aquí Pablo llega a uno de los puntos más íntimos y poderosos de todo el capítulo, la adopción espiritual.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. No se trata de una guía esporádica, sino de un estilo de vida dirigido por la voluntad de Dios, donde el Espíritu Santo no solo instruye, sino que lidera. Esta guía no es impuesta como un yugo, sino aceptada con gozo porque ya no somos esclavos del temor. Pablo aclara que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Antes, bajo la ley, el pueblo temía el juicio. Se acercaba a Dios con temor, sabiendo que la justicia lo condenaba. Pero ahora en Cristo, hemos recibido el espíritu de adopción. La adopción no es una metáfora superficial, es una realidad legal y espiritual. Dios nos ha hecho sus hijos, no por naturaleza sino por gracia. Y como hijos podemos clamar con confianza: Abba, Padre. Esta palabra, Abba, es la forma íntima en arameo con la que un niño se refería a su papá. Es una palabra de cercanía, de confianza, de afecto, y es exactamente la palabra que Jesús usó en el huerto de Getsemaní. Ahora, por medio del Espíritu, ese mismo acceso íntimo al Padre nos ha sido dado a nosotros. No somos siervos que temen ser despedidos, somos hijos amados que pueden correr al regazo del Padre aun cuando fallan, aun cuando dudan, aun cuando caen. Más aún, Pablo declara que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio es interno, profundo, sobrenatural. No es un sentimiento pasajero, sino una convicción permanente que el mismo Espíritu deposita en lo más profundo del creyente. Es la certeza de pertenecer, la paz de saberse amado, la seguridad de que no caminamos solos. Y si somos hijos, entonces también somos herederos. Pero no cualquier herencia, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que el Padre ha dispuesto para su Hijo, ahora también está destinado a nosotros. Esta verdad es desbordante. No solo hemos sido perdonados, no solo hemos sido adoptados, hemos sido hechos herederos de gloria eterna. Esto significa que nuestra vida no termina en la cruz. Comienza allí, pero nos lleva a la resurrección, a la gloria, a compartir el reino. Ser coherederos con Cristo implica también participar de su sufrimiento, como veremos en los versículos siguientes, pero con la promesa segura de que también participaremos de su victoria y majestad. Nuestra identidad ha sido sellada. No somos esclavos, somos hijos. No caminamos en temor, caminamos en amor. No estamos en juicio, estamos en herencia. Y esa herencia es incorruptible, eterna e inmerecida. Todo esto porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Romanos 8:18. Se narra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Después de exaltar nuestra identidad como hijos y herederos de Dios, Pablo da un giro crucial. La gloria venidera está precedida por sufrimientos presentes. Esta verdad, lejos de ser un desaliento,
es una fuente de esperanza. El apóstol no niega el dolor, ni lo minimiza, lo pone en perspectiva eterna. Tengo por cierto, escribe Pablo, no es una suposición ni una esperanza vaga, es una convicción absoluta basada en revelación y experiencia. Él mismo, habiendo sido apedreado, encarcelado, azotado, perseguido y rechazado, declara sin dudar que ninguna de esas aflicciones se puede comparar con la gloria que está por venir. Esta afirmación es clave para el creyente que sufre. La vida cristiana no está exenta de dolor, pruebas, pérdidas o ataques. De hecho, seguir a Cristo con fidelidad puede intensificar el rechazo del mundo y la lucha espiritual. Pero aquí Pablo nos recuerda, todo lo que sufrimos ahora es temporal y limitado, mientras que la gloria que nos espera es eterna e incomparable. Y esa gloria en nosotros ha de manifestarse. No se trata de algo externo que solo admiraremos desde lejos. Es una gloria que se revelará en nosotros desde adentro hacia afuera. Es la manifestación plena de lo que ya ha comenzado por el Espíritu. Es el momento en que seremos transformados, glorificados, revestidos de inmortalidad y reflejaremos perfectamente la imagen de Cristo. Esta promesa pone un fundamento firme bajo nuestros pies en medio de cualquier tormenta. No estamos caminando hacia el caos ni hacia la incertidumbre. Estamos caminando hacia la gloria, guiados por el Espíritu, sellados como hijos, sostenidos por una esperanza que no avergüenza. Esta gloria es tan inmensa, tan pura, tan perfecta, que hará que todo dolor pasado parezca insignificante en comparación. No porque el sufrimiento no duela, sino porque la recompensa es infinitamente mayor. Es como comparar una gota de aflicción con un océano de gloria. Por eso, el cristiano sufre pero no desespera, llora pero no se rinde, lucha pero no retrocede, porque detrás de cada herida hay una promesa, y detrás de cada cruz hay una corona. Nuestra esperanza no es optimismo vacío, es certeza anclada en la fidelidad de un Dios que ya venció la muerte y que ha prometido llevarnos a la plenitud de su gloria. Romanos 8, 19, 22 se narra, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El apóstol Pablo nos lleva ahora a una dimensión más amplia del plan de redención. No solo nosotros estamos esperando la gloria venidera, sino que toda la creación está gimiendo junto con nosotros. El universo entero, la tierra y todo lo que en ella hay, están atrapados en una expectativa dolorosa, aguardando el día en que los hijos de Dios sean plenamente revelados. Cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán, la creación fue maldita junto con la humanidad. Génesis 3, 17, 19. Desde entonces, la tierra produce espinos, la muerte entró en el ecosistema, y el orden perfecto se vio fracturado. La naturaleza que una vez fue armónica, ahora lucha contra la corrupción, el caos, la enfermedad y el deterioro. Esta sujeción a la vanidad, a lo fútil, a lo que se descompone, no fue voluntaria, fue una consecuencia del pecado humano. Pero incluso en esa sentencia, Dios dejó un suspiro de esperanza. La creación, aunque fue afectada, no quedó abandonada. Fue sujeta en esperanza, dice Pablo. Es decir, Dios planeó redimir no solo al ser humano, sino a todo el orden creado. No seremos los únicos en experimentar libertad. La creación misma será libertada también. Y esa libertad no es simplemente ecológica o cosmológica. Es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, cuando nosotros seamos glorificados, la creación será restaurada. El cielo nuevo y la tierra nueva no son una figura poética, sino una promesa firme. Habrá restauración total. Por ahora, sin embargo, la creación gime. No es un gemido de resignación, sino de parto. Es un dolor que anuncia nacimiento, no muerte. La imagen que usa Pablo es poderosa. Dolores de parto,
intensos pero con sentido, dolorosos pero con esperanza, angustiosos pero que anticipan vida. Este gemido también nos recuerda que el pecado no es solo un asunto personal, afecta todo lo que tocamos. Nuestras decisiones espirituales tienen consecuencias físicas y cósmicas. El pecado desordenó el cosmos, pero la redención de los hijos de Dios traerá orden nuevamente. Por eso, mientras esperamos nuestra glorificación, la creación espera con nosotros. Y su clamor es el eco del nuestro. Sabe de alguna manera profunda que cuando el propósito de Dios en nosotros se cumpla, todo será restaurado. Este pasaje nos despierta a una esperanza más amplia. No solo se trata de nuestra alma, ni siquiera solo de nuestro cuerpo. Se trata de un universo que será liberado cuando la obra de Dios, en sus hijos, llegue a su plenitud. Una esperanza viva que nos conecta con todo lo creado, y que nos recuerda que lo que viene no es solo una victoria espiritual, sino una redención total. Romanos 8, 23, 26. Se narra, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Después de hablarnos del gemido de la creación, Pablo gira hacia algo aún más íntimo, nuestro propio gemido interior. No es el quejido de desesperación, sino el suspiro profundo de quien anhela lo eterno, lo glorioso, lo prometido. Aun teniendo las primicias del Espíritu, es decir, la garantía inicial de lo que vendrá, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todavía hay una parte de nuestra redención que no se ha completado, la redención de nuestro cuerpo. Hemos sido salvados, sí, pero todavía no hemos sido transformados completamente. Vivimos en un cuerpo frágil, afectado por el pecado, limitado por el tiempo, expuesto al dolor. Por eso, aunque ya somos hijos de Dios, anhelamos el día en que esa realidad se manifieste plenamente en nuestro ser entero, incluso en lo físico. Y ese anhelo se expresa en forma de gemido, un clamor silencioso que nace del Espíritu en nosotros. Aquí Pablo introduce una dimensión poderosa de la esperanza. No es lo que vemos, sino lo que esperamos con paciencia. La esperanza cristiana no se basa en circunstancias visibles, sino en las promesas invisibles de Dios. Y esa espera no es pasiva, es paciente, perseverante, confiada, es la certeza de que lo que aún no vemos ya ha sido declarado por Dios como cierto. Pero mientras esperamos, no estamos solos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? La de no saber orar como conviene. Hay momentos en que el dolor es tan grande, la confusión tan densa, o el cansancio tan profundo, que las palabras nos fallan. No sabemos qué decir, cómo pedir, qué dirección tomar. Y es ahí cuando el Espíritu toma nuestra causa e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este no es un lenguaje humano, no es una oración que podamos formular. Es una comunicación profunda, íntima, entre el Espíritu de Dios y el Padre, que trasciende nuestro entendimiento. El Espíritu ora por nosotros, a través de nosotros, y a veces a pesar de nosotros. Este pasaje nos enseña una verdad consoladora. Nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios. Es el espacio donde su Espíritu actúa con más poder. Cuando no sabes qué decir, el Espíritu habla. Cuando no sabes qué esperar, Él recuerda lo eterno. Cuando sientes que no puedes más, Él clama desde lo más profundo de ti, porque no estás solo. El gemido del creyente, entonces, no es el gemido del derrotado, sino del que espera algo glorioso. Y mientras lo hace es sostenido por la intercesión del Espíritu mismo. Una oración que no falla, una voz que nunca se equivoca, un clamor que siempre llega al corazón del Padre. Romanos 8, 28. Se narra, y sabemos que a los que aman a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es uno de los más conocidos y citados de toda la Biblia, pero también es uno de los más malinterpretados. No dice que todo lo que nos pasa es bueno, no dice que no vamos a sufrir, tampoco dice que todo saldrá como queremos. Lo que dice es mucho más profundo: todo lo que nos ocurre, absolutamente todo, será usado por Dios para producir un bien eterno. Pero esta promesa no es para todos. Pablo la limita claramente a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, esta no es una garantía universal, es una certeza exclusiva para los que están en Cristo, los que lo aman con sinceridad y viven bajo su propósito eterno. Este versículo no está escrito desde una torre de marfil, sino desde el fuego de la aflicción. Pablo conocía el dolor, la pérdida, la traición, las cadenas. Pero aún así él dice: sabemos, no lo suponemos, no lo esperamos, lo sabemos. Porque cuando estás en Cristo, empiezas a ver tu historia no desde el lente del momento, sino desde el propósito eterno de Dios. Todas las cosas significa eso mismo. Todo, las buenas y las malas, las entendidas y las confusas, las bendiciones y las pérdidas, las respuestas y los silencios. Nada escapa al control soberano de Dios, y nada es inútil cuando está en sus manos. Dios no solo usa nuestras victorias, también redime nuestros fracasos. No solo se glorifica en nuestras fortalezas, también se perfecciona en nuestra debilidad. Cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada noche oscura, cada traición, cada espera, todo será tejido por Él en el telar de su propósito eterno, y será transformado en bien, aunque ahora no lo entendamos. El bien que Dios promete no siempre es el confort humano. Es algo más alto: ser conformados a la imagen de su Hijo, como veremos en el versículo siguiente. Ese es el verdadero bien: que todo lo que atravesamos nos moldee, nos purifique, nos haga más como Cristo. Este versículo no es una fórmula mágica para escapar del dolor, sino un ancla firme en medio de él. Es la certeza de que mi historia no termina en mis caídas, ni en mis heridas, ni en mis errores, sino en la gloria que Dios ya ha determinado. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a decir con fe: Señor, úsalo, redímelo, transfórmalo, que esto también sirva para tu propósito en mí. Romanos 8, 29, 30, se narra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí llegamos al corazón del plan eterno de Dios. Pablo nos revela lo que podríamos llamar la cadena inquebrantable de la gracia. 5 verbos conectados todos en tiempo pasado, que describen una obra que Dios comenzó, continúa y terminará sin fallar. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, todo ha sido asegurado por su soberanía. A los que antes conoció. Esta palabra conoció no habla de simple información, sino de relación íntima y amor eterno. Dios no simplemente sabía quiénes le elegirían, sino que nos amó de antemano, antes de la fundación del mundo. Este conocimiento es el inicio del plan divino, una elección soberana, no basada en méritos, sino en gracia. También nos predestinó. ¿Para qué? Para ser conformes a la imagen de su Hijo. Este es el propósito final de nuestra vida cristiana, ser como Cristo. Dios no nos salvó solo para perdonarnos, sino para transformarnos. La predestinación no es un misterio frío ni una barrera, sino una garantía de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. A estos también llamó. En el tiempo adecuado, ese amor eterno se convirtió en una llamada real en la historia de cada creyente. Dios no solo nos eligió, vino a nuestro encuentro, nos despertó, nos atrajo. El llamado de Dios no es una invitación débil, sino una voz que resucita muertos, que abre oídos espirituales. Big news! Sephora is now on Uber Eats.
So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Y que convence al alma de su necesidad de Cristo. A estos también justificó. Aquí está el milagro de la cruz. Fuimos declarados justos, no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Nuestra culpa fue cargada sobre él, y su justicia nos fue acreditada. Ya no hay condenación, porque ya no hay deuda. A estos también glorificó, aunque la glorificación es futura. Pablo la pone en pasado porque es tan segura como si ya hubiese ocurrido. No hay posibilidad de que se interrumpa este proceso. Si fuiste conocido serás glorificado, porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Este pasaje nos recuerda que nuestra salvación es una obra completamente de Dios. Desde el inicio hasta el final, Él es quien la sustenta. No depende de nuestra fuerza, ni de nuestro rendimiento espiritual. Depende de su fidelidad. Y ese conocimiento nos llena de seguridad, de gratitud y de humildad. Saber que fuimos amados desde antes del tiempo, elegidos no por lo que éramos, llamados en nuestra miseria, justificados por gracia y destinados a la gloria, cambia nuestra perspectiva de todo. Cristo no es solo nuestro Salvador, es el modelo al que Dios nos está conformando. Él es el primogénito entre muchos hermanos, lo que significa que nosotros seguiremos su camino. Lo que Él vivió, nosotros lo viviremos en Él, y lo que Él recibió, nosotros también lo recibiremos como coherederos. Este plan no falla, esta cadena no se rompe, este amor no retrocede. Romanos 8:31. Se narra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo no lanza esta pregunta como una duda, sino como una afirmación gloriosa vestida de interrogante retórico. Después de revelar el propósito eterno de Dios, que comenzó con su conocimiento previo y culminará con nuestra glorificación, el apóstol se detiene y nos lanza una pregunta que resuena como un grito de victoria en medio del campo de batalla. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede verdaderamente estar en contra? Este versículo no ignora la existencia de enemigos, pruebas, tentaciones o aflicciones. Pablo mismo fue perseguido, golpeado, encarcelado y rechazado. Pero lo que él declara aquí es que ningún enemigo, por fuerte que sea, puede prevalecer contra un Dios que ya ha decidido estar a tu favor. Esto no es un optimismo ingenuo, es la certeza basada en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias. Pablo no dice que no habrá oposición. Él mismo ha enfrentado toda clase de oposición, pero ninguna puede cambiar el decreto celestial que dice: justificado, amado, elegido, glorificado. La palabra por en griego tiene un sentido profundo. No solo significa a favor de nosotros, sino en lugar de nosotros, a nuestro favor, como defensor, como parte activa. Dios no es un espectador de nuestra vida, es nuestro defensor, nuestro escudo, nuestra justicia, nuestra roca, nuestra victoria. Y si el Dios Todopoderoso, soberano, creador del cielo y la tierra está de tu lado, ¿quién puede realmente oponerse y ganar? ¿El enemigo? ¿La culpa? ¿El pasado? ¿Tu debilidad? ¿El juicio del mundo? Nadie, absolutamente nadie. Este versículo es un llamado a vivir sin temor, no por autosuficiencia, sino por
confianza radical en la presencia y el respaldo de Dios. Es una invitación a mirar el futuro, el dolor, las amenazas o las temporadas inciertas a la luz de una verdad eterna. Dios está contigo, y si Él está contigo, todo lo demás pierde poder, pierde dominio, pierde la última palabra. Así que cuando te sientas solo, acusado, frágil, vencido, recuerda esta declaración y grábala en tu alma. Si Dios es por mí, nada ni nadie puede destruir lo que Él ya ha decretado. Romanos 8:32. Se narra el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatimó a su propio Hijo, no lo protegió del sufrimiento, ni lo reservó para sí, lo entregó por amor a una humanidad caída. Esta entrega no fue un accidente ni una tragedia sin sentido, sino un acto deliberado, eterno y absoluto, de amor. Jesús no fue simplemente permitido a morir, fue entregado. Esta entrega fue planificada desde antes de la fundación del mundo, como el Cordero inmolado. El apóstol Pablo establece una lógica teológica profunda. Si Dios dio lo más valioso que tenía, lo único que no podía ser reemplazado, ¿cómo no dará junto con Él todo lo demás? No se trata de una promesa de abundancia material, sino de la seguridad de que todo lo que sea necesario para cumplir su propósito eterno en el creyente será provisto: gracia, fortaleza, dirección, paciencia, consuelo, poder espiritual y al final, la glorificación eterna. La entrega del Hijo no fue motivada por méritos humanos, sino por gracia. Fue por todos nosotros, por pecadores, por rebeldes, por enemigos de Dios. En ese acto se encuentra la prueba más alta del amor divino. Si se dio a Cristo cuando aún éramos indignos, no hay razón para pensar que ahora, siendo justificados, Dios nos retendría algo esencial. El argumento es irrefutable. Quien ya entregó lo mayor, ciertamente dará lo menor. Este versículo es un fundamento para la confianza absoluta. La cruz es la evidencia eterna de que Dios está comprometido con cada uno de los que están en Cristo. No hay espacio para la duda ni para el temor de abandono. Dios ya hizo lo imposible. Y si ya nos ha dado a Cristo, entonces todo lo que necesitemos conforme a su voluntad también será dado. La frase "todas las cosas" no implica caprichos humanos, sino todo lo que coopera para nuestro bien eterno, como lo declaró el versículo 28. Todo lo necesario para ser conformados a la imagen de Cristo será provisto. La fidelidad de Dios está sellada por el precio más alto imaginable, su propio Hijo. Romanos 8:33. Se narra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Este versículo nos introduce en una escena judicial celestial. Pablo coloca a los creyentes dentro de un tribunal donde las acusaciones buscan condenar, pero el veredicto divino ya ha sido pronunciado. La pregunta no busca una respuesta, es una afirmación rotunda de que ninguna acusación contra los escogidos de Dios tiene validez. La justificación no proviene de hombres, de ángeles, ni de uno mismo, viene de Dios. El término escogidos remite a una elección soberana, a un llamado divino que no depende de méritos humanos, sino de la gracia eterna. Estos escogidos han sido declarados justos no por sus obras, sino por la obra perfecta de Cristo imputada a ellos. Dios no solo los perdona, los declara justos, no simplemente los absuelve, los reviste con la justicia del Hijo. Esta justificación es un acto legal irrevocable sellado en el cielo. Nadie puede revertirla, ni Satanás como acusador, ni la conciencia culpable del creyente, ni la opinión del mundo. Ninguna acusación puede anular lo que el juez supremo ya decretó. La justificación no es una emoción, es un decreto. No depende del estado de ánimo espiritual, sino de una transacción eterna basada en la sangre del Cordero. Pablo no ignora que hay voces acusadoras. Satanás, cuyo nombre significa el acusador, se presenta día y noche para señalar los pecados del pueblo de Dios. La conciencia del creyente también puede levantar cargos, recordando errores pasados. Pero estas acusaciones son silenciadas por una sola voz, la del juez que dice, justificado.
Cuando Dios habla, toda otra voz queda sin autoridad. Este versículo no promueve arrogancia espiritual, sino seguridad arraigada en la obra de Dios. El creyente no confía en sí mismo, sino en el Dios que justifica. No se apoya en su obediencia, sino en la obediencia perfecta de Cristo. No teme ser descalificado, porque ha sido elegido, justificado y sellado. La pregunta de Pablo corta de raíz toda condenación espiritual. No importa cuán grande haya sido el pecado si ha sido cubierto por la gracia. No importa cuán persistente sea la acusación si ha sido respondida en la cruz. El tribunal de Dios ha hablado, y su veredicto es inapelable. Romanos 8:34. Se narra quién es el que condenará. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La pregunta que plantea Pablo es definitiva. ¿Quién puede condenar a un creyente cuando Cristo mismo, el único con autoridad para juzgar, ya ha cumplido todos los requisitos de la justicia divina en su lugar? La respuesta está implícita. Nadie puede condenar porque Cristo ya tomó sobre sí la condenación. El apóstol expone 4 pilares inquebrantables del Evangelio que garantizan la seguridad del creyente. Cristo es el que murió. La muerte de Jesús fue vicaria y sustitutiva. No murió por sus propios pecados, porque no los tuvo, sino por los pecados de su pueblo. Su sangre derramada es el pago completo que satisface la justicia de Dios. No queda deuda pendiente. En la cruz, la condenación ya fue ejecutada, no sobre el culpable, sino sobre el inocente que se ofreció voluntariamente. Más aún el que también resucitó. La resurrección es la prueba de que el sacrificio fue aceptado. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestros pecados. Pero al resucitar, Dios declaró que el precio había sido pagado, que la justicia estaba satisfecha y que la vida eterna fue garantizada para los que están en Él. Su resurrección es el sello de aprobación del cielo sobre la obra redentora. Está a la diestra de Dios. Cristo no solo murió y resucitó, sino que ascendió y fue entronizado. La diestra de Dios es el lugar de autoridad, honra y gobierno. Desde allí reina como rey, pero también actúa como sumo sacerdote eterno. Su posición no es pasiva, es activa, poderosa y continua. Está en el centro del poder eterno, ejerciendo dominio y custodia sobre los suyos. También intercede por nosotros. La obra de Cristo no terminó en la cruz. Él continúa intercediendo por su pueblo, no como quien ruega desesperadamente, sino como quien presenta el mérito completo de su sangre derramada. Su intercesión no es un lamento, sino una afirmación legal. Este es mío, comprado con mi sangre. El creyente no está solo, tiene un abogado perfecto que nunca pierde un caso y cuya voz resuena constantemente en el cielo. El conjunto de estas verdades desarma cualquier intento de condenación. Nadie puede condenar cuando el único con autoridad para hacerlo ya ha declarado la justificación. No hay espacio para la culpa paralizante, ni para el temor eterno, ni para el juicio que amenaza al creyente redimido. Cristo ha muerto, ha resucitado, ha sido entronizado y hoy intercede. Esa es la seguridad del alma justificada. Romanos 8:35. Se narra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Esta pregunta de Pablo no nace de una teoría, sino de una experiencia vivida. Él conocía cada una de las circunstancias que menciona. No era un observador del sufrimiento, sino un testigo directo de lo que implicaba seguir a Cristo en medio de la oposición más feroz. Y desde esa realidad, lanza una afirmación implícita: nada puede separar al creyente del amor de Cristo. El verbo separar sugiere una ruptura forzada, un intento de cortar una unión profunda. Pero Pablo sostiene que esa unión entre Cristo y su pueblo es indisoluble. El amor de Cristo no es simplemente un sentimiento divino, es un compromiso eterno. No está sujeto a las emociones del momento ni condicionado por las circunstancias externas. Pablo enumera 7 realidades terrenales que, en apariencia, podrían amenazar esa relación.
tribulación la presión que aplasta, las pruebas que sobrecogen, angustia la estrechez interior, el dolor emocional, la ansiedad profunda, persecución, el rechazo violento por causa de la fe, hambre la escasez extrema, la necesidad que clama, desnudez, la vergüenza pública, la pobreza sin protección, peligro, la amenaza constante, la inseguridad física, espada la violencia letal, la posibilidad de la muerte misma. Estas no son situaciones hipotéticas, fueron experiencias reales para los creyentes del primer siglo, y sin embargo Pablo las enumera con confianza como si dijera, las he enfrentado todas, y ninguna me ha separado del amor de Cristo. Lo notable es que no dice, ¿qué nos separará del amor a Cristo?, como si el problema fuera la fidelidad humana, sino del amor de Cristo, porque lo que garantiza la permanencia no es la constancia del creyente, sino la fidelidad del Salvador. El amor de Cristo hacia el creyente es lo que permanece firme. Cada una de estas realidades duras de la vida, dolor, persecución, escasez, amenazas, son derrotadas no porque no existan, sino porque son incapaces de tocar el vínculo eterno entre Cristo y los suyos. No hay circunstancia externa, por más intensa o cruel, que pueda invalidar lo que Dios ha sellado con su sangre. Este versículo transforma la perspectiva de la prueba. El sufrimiento no es evidencia del abandono de Dios, sino oportunidad para confirmar que su amor permanece incluso en las peores tormentas. El creyente no está exento del dolor, pero jamás está separado de Cristo, y esa es la mayor esperanza, no la ausencia de sufrimiento, sino la permanencia del amor divino en medio de él. Romanos 8:36 se narra, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Este versículo parece interrumpir el flujo triunfante del texto anterior con una dosis cruda de realidad. Pablo cita el Salmo 44:22, donde el salmista no se lamenta por una vida sin sentido, sino que declara que el sufrimiento es el precio de la fidelidad a Dios. Así también, los creyentes en Cristo son confrontados con esta verdad. Seguir a Jesús no garantiza una vida sin dolor, sino una vida donde la fidelidad tiene un costo. La expresión por causa de ti recalca que este sufrimiento no proviene del pecado, de la desobediencia o del caos del mundo en general, sino del compromiso con Dios. No es castigo, sino consecuencia del testimonio. Ser fiel al nombre de Cristo implica caminar en contracorriente, y eso inevitablemente atraerá oposición. Somos muertos todo el tiempo refleja la experiencia constante de los primeros cristianos. No se trata de una persecución esporádica, sino de un estado permanente de vulnerabilidad y riesgo. Cada día era una nueva posibilidad de padecer por el Evangelio, de cargar la cruz, de morir a sí mismos. Y Pablo no lo dice con tristeza, sino con convicción. Este sufrimiento no anula el amor de Cristo, lo confirma. Ovejas de matadero es una imagen impactante. Las ovejas no se defienden, no tienen colmillos ni garras. Van al matadero sin resistencia. Así se veían los creyentes, indefensos ante los poderes del mundo, expuestos a la injusticia, pero no abandonados. Esta comparación no es una expresión de derrota, sino de identificación con el Cordero, que fue llevado al matadero sin abrir su boca. El discípulo sigue el mismo camino de su maestro. Este versículo elimina cualquier noción superficial del cristianismo como una vida cómoda o segura. Ser de Cristo es ser contado como diferente, como un extranjero en un mundo hostil. Es morir cada día a la aprobación humana, al confort, al orgullo, a la voluntad propia. Es ser contado entre los que están dispuestos a dar la vida, no solo en martirio físico, sino en entrega constante y diaria. Pablo no lo oculta, no promete que todo irá bien en términos terrenales. En cambio, muestra que aun si todo va mal en este mundo, persecución, escasez, rechazo, el amor de Cristo permanece. Y eso lo cambia todo, porque ser contado entre las ovejas del matadero es, paradójicamente,
la marca de los redimidos. Ellos han sido comprados por el Cordero, y están dispuestos a seguirle hasta el final, sabiendo que ni la muerte los puede separar de su amor. Romanos 8:37. Se narra: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Después de enumerar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada, y de recordarnos que somos contados como ovejas de matadero, Pablo no concluye con resignación. Lo que sigue no es un consuelo débil, sino una proclamación gloriosa: somos más que vencedores. La expresión más que vencedores traduce el verbo griego hipernikimen, que literalmente significa superar ampliamente en victoria, o triunfar de manera abrumadora. No se trata simplemente de sobrevivir, sino de conquistar por encima de todo. Esta no es una victoria humana, sino una victoria otorgada, asegurada por medio de aquel que nos amó. El amor de Cristo no solo nos guarda, sino que nos capacita para vencer. Pablo no dice que somos más que vencedores cuando las cosas marchan bien. Lo afirma en todas estas cosas, en medio del quebranto, del rechazo, del peligro y del sufrimiento. La victoria no es la ausencia de dificultades, sino la fidelidad que se mantiene en medio de ellas, impulsada por un amor que nunca se apaga. No vencemos porque somos fuertes, sabios o valientes, sino por medio de aquel que nos amó. Ese amor demostrado en la cruz es la fuente del poder que sostiene al creyente. La obra de Cristo no solo nos salva del pecado, sino que nos habilita para resistir, avanzar, conquistar, permanecer y triunfar en los momentos más oscuros de la vida. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Ser más que vencedor no es jactarse en uno mismo, sino confiar plenamente en que el amor de Cristo jamás abandona, jamás retrocede y jamás falla. Es una victoria que no depende del ánimo diario, sino del amor eterno de Dios sellado en la sangre de su Hijo. Cada herida, cada lágrima, cada amenaza vencida en fe, no es una pérdida, es una corona. Los que sufren en Cristo reinan con Él. Los que son contados como ovejas de matadero son también los que portan una gloria que el mundo no comprende. Porque el verdadero vencedor no es el que evita la prueba, sino el que, en medio de ella, no suelta la mano del Salvador. Romanos 8:38-39. Se narra: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pablo no deja lugar para dudas. Con una convicción absoluta, estoy seguro, declara que no existe fuerza alguna, visible o invisible, temporal o eterna, humana o espiritual, que pueda romper el vínculo sagrado entre el creyente y el amor de Dios manifestado en Cristo.
Es la conclusión majestuosa de uno de los capítulos más gloriosos de toda la Escritura. El apóstol menciona 10 realidades que representan todos los extremos posibles: la muerte ni la vida, la experiencia más temida y la más común. Ni el final de la existencia ni la complejidad del vivir pueden apartarnos del amor divino. Ángeles ni principados, seres celestiales, incluso aquellos que se han revelado, no tienen el poder de interferir en la relación eterna entre Cristo y los suyos. Lo presente ni lo porvenir, el tiempo mismo, con sus incertidumbres, cambios y amenazas futuras, no tiene jurisdicción sobre el amor de Dios. Lo alto ni lo profundo, ninguna dimensión espiritual, cósmica, emocional o mental puede alcanzar el amor de Dios para arrancarlo del corazón del creyente. Ninguna otra cosa creada. Con esta frase Pablo cierra toda posibilidad. No hay excepción. Todo lo que ha sido creado, desde un pensamiento hasta un imperio, está por debajo del amor de Dios y carece del poder de separarte de Él. Esta no es una promesa poética, sino una declaración legal, espiritual y eterna. El amor de Dios en Cristo no está sujeto a condiciones externas, no fluctúa según nuestras emociones, no se debilita con nuestras caídas, no se enfría por nuestros fracasos, no se disuelve con el tiempo. Es inamovible, inquebrantable, incorruptible. Y lo más importante, ese amor está en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es un amor abstracto, tiene un rostro, una cruz, una sangre, una tumba vacía y un trono eterno. El amor de Dios está anclado en la persona de Cristo. No lo merecemos, pero nos ha sido dado. No lo ganamos, pero jamás nos será quitado. Pablo no está especulando, está afirmando lo que ha visto, vivido y experimentado, que la seguridad del creyente no depende de su entorno, sino del carácter inmutable de Dios. Esta es la cima de la montaña, de Romanos 8. Hemos subido desde ninguna condenación hasta ninguna separación. Empezamos sin culpa, terminamos con una garantía eterna. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.